Donald Trump todavía no asume como presidente de Estados Unidos y ya declara que quiere a Canadá como Estado 51 de la Unión Americana, también que desea hacerse de la isla de Groenlandia, incluso por la fuerza. Además, considera que el canal de Panamá debería de ser reintegrado a Estados Unidos y por si fuera poco, también asume que el Golfo de México debería de cambiar de nombre por Golfo de Estados Unidos. Literalmente dijo Golfo de América. Sin embargo, hay que recordar que para ellos, los estadounidenses, América no es el continente, sino es su país, es Estados Unidos. Pues vaya discurso expansionista que está generando este político estadounidense antes de que asuma como titular del Poder Ejecutivo Federal allá en Estados Unidos, y vaya régimen que anuncia no solamente de carácter expansionista, por lo menos en el discurso, y habrá que ver qué intentará, sino también profundamente racista. Dos componentes que vaya que aplican para lo que en su momento dijera Carlos Marx con respecto de que la historia ocurre dos veces, la primera como tragedia, la segunda como farsa. Y es que si algún régimen tuvo estas características de expansionismo y profundamente racista, pues fue el nazi, el de Adolfo Hitler, allá en la Alemania previa a la Segunda Guerra Mundial. Soy Sosimo Camacho, le estoy dando la bienvenida a Zona Cero, el análisis informativo de la semana, aquí desde el canal de nuestro amigo y colega Jesús Escobar, a quien le enviamos un caluroso saludo y el agradecimiento para la hospitalidad que tiene para con Zona Cero. También agradezco mucho su presencia, su compañía, valoro mucho el que estén aquí cada semana, dejándonos su like, su me gusta, su pulgar arriba, que estén atentos a lo que aquí se está comentando y que ustedes mismos, aprecio mucho, nos dejen sus comentarios, pues lo que tengan que decirnos. Leo absolutamente todas las intervenciones que tienen en este programa. Pero entramos de lleno a este análisis, al análisis del día de hoy. Ya decíamos que, bueno, pues está Donald Trump por asumir precisamente como presidente de Estados Unidos, el hasta hoy todavía país más poderoso del planeta y probablemente, o no probablemente, con toda certeza, el más poderoso que haya existido en la historia de la humanidad, esto desde el punto de vista militar. Sí, es una nación muy poderosa y está precisamente Donald Trump por asumir como titular del Poder Ejecutivo de este país. Y bueno, ya son conocidos los exabruptos de este personaje, de este político, pero no dejan de sorprender porque en las últimas semanas ha venido insistiendo en que Estados Unidos debería de incorporar a Canadá como el Estado 51 de la Unión Americana, lo cual incluso ya generó algunas respuestas molestas, ¿no? Del primer ministro Trudeau, que ya incluso hasta renunció y está por cumplirse el plazo para que siga ahí en el cargo de primer ministro de Canadá, sino de personajes incluso de su gabinete que han dicho, basta de bromas, ya basta de bromas, porque hasta ese punto los ha llevado Donald Trump al señalar que Canadá debería de convertirse en el estado 51 de Estados Unidos. Pero también habría que recordar que pues ha señalado que Groenlandia debería de pertenecer a Estados Unidos, una gran isla al norte de Canadá, precisamente, ya prácticamente junto al casquete polar, y que, bueno, pues dice que por un asunto de seguridad tendría que ser parte de Estados Unidos. Por su parte, desde Dinamarca, a quien pertenece esta isla, pues se ha señalado que no está en venta, pero Donald Trump ha insistido y ha amenazado incluso con alguna estrategia de carácter económico y comercial para presionar la venta de Groenlandia hacia Estados Unidos. Y también hemos escuchado decir a este personaje, al próximo presidente estadounidense, que debe de hacerse es su país con el canal de Panamá, algo que también ha generado repudio en Panamá y eso que cuentan con un gobierno en realidad hacia la derecha, proclive hacia Estados Unidos, pero pues hasta ello les ha molestado esta intención de Estados Unidos, bueno, en este caso de Donald Trump, de decir que Estados Unidos recuperará el canal de Panamá. Y también ya nos referíamos
a aquel exabrupto en el de señalar que el Golfo de México no se debería de llamar así, sino Golfo de Estados Unidos. De manera literal, la traducción sería Golfo de América, pero como señalaba yo hace unos instantes, no se refiere al continente, no es que quiera hacer un homenaje al continente americano, no, para ellos América es Estados Unidos y lo que en realidad quiere decir es que ese golfo le pertenece a Estados Unidos. Más allá de que sería un mero cambio de nombre, pues da cuenta también de el racismo, porque no es otra cosa sino menosprecio a los mexicanos, a la historia, incluso al tratar de borrar ese nombre que decíamos, pues es un nombre histórico, es un nombre que pues está reconocido por la Organización de las Naciones Unidas y no de ahora, desde hace muchísimo tiempo, y que en términos generales a los estadounidenses promedio no les importa que se llame Golfo de México, porque incluso también reivindican muchos de ellos, pues las raíces culturales que pudieran tener con respecto de México, pero también los encuentros afortunados y desafortunados entre ambas naciones. Y si Estados Unidos quiere cambiarle el nombre al Golfo de México porque es de México ese nombre, pues también tendría que pensar en cambiar California, Santa Fe, Texas, Nuevo México. Si a esas vamos, pues Donald Trump tiene mucha tarea para empezar a cambiar tantos y tantos nombres que recuerdan el pasado mexicano y la historia de México. Y decíamos, no con un ámbito desde nuestra parte de chauvinismo, de falso patrioterismo, no, sino de una reivindicación incluso del propio diálogo, encuentro, muchas veces desafortunado para los mexicanos, de estas dos naciones. Pero bueno, ahí está el discurso, decíamos, expansionista de Donald Trump, y a esto se suma pues el carácter profundamente racista que anuncia que tendrá su próxima administración. De entrada, pues señala que habrá redadas para expulsar no miles ni cientos de miles, dice Donald Trump, millones de migrantes que están allá en Estados Unidos y que lejos de observar la contribución que han hecho para el engrandecimiento de la economía de ese país, pues dice que son los culpables prácticamente de los males de Estados Unidos. El mismo discurso que los nazis en su momento generaron en contra de los judíos. Decían, ellos son los responsables del desempleo que vivimos, ellos son los responsables del colapso económico, ellos son los responsables de la derrota, porque prácticamente es eso lo que está sintiendo Donald Trump en una derrota, en este caso de carácter económico, frente a China, pero de eso hablaremos un poco más adelante. Estaremos en este momento todavía profundizando sobre la culpabilidad, entre comillas, que dice Donald Trump que tienen los mexicanos y los migrantes en general con respecto de la decadencia de Estados Unidos. Se ha señalado que incluso una salida de una expulsión de los migrantes mexicanos estará significando para la economía estadounidense así de golpe entre el 3 y el 5% de su Producto Interno Bruto. Habría que recordar que Estados Unidos tiene muchos otros problemas económicos y sociales, pero que no son resultado de la propia migración. Por el contrario, la migración ha ido a paliar a Estados Unidos muchos de los propios problemas que tiene. Y es que ahora resulta que no solamente ve Donald Trump los migrantes, los problemas económicos de Estados Unidos, sino incluso los problemas sociales, endilgándoles crímenes que son prácticamente todos criminales y que llegan a delinquir, llegan a vender drogas, llegan incluso a cometer atrocidades como asesinatos, como violaciones, según Donald Trump, cuando habría que ver que las estadísticas precisamente de homicidios allá en Estados Unidos, pues son principalmente por personas ciudadanas estadounidenses, blancas, personas blancas, y que habría que recordar, si es que hay abusos de un tipo de personas con algún tipo de fenotipo racial en contra de otras, precisamente en negros y en contra de los latinos. No es al revés,
precisamente cómo se dan estas situaciones. Y Donald Trump y quienes lo apoyan en términos generales lo saben, pero ellos buscan generar una especie de enemigo con el cual justificar, decíamos, la decadencia de Estados Unidos. Ahora también señalan que los culpables de que en Estados Unidos consuman toda cantidad de drogas son también los mexicanos, porque dicen, de allá nos viene la droga. Lo que tendríamos que señalar es de que ellos son el mercado más grande del mundo y vaya problemas que le han dado a México y a América Latina en su conjunto, precisamente por esta supuesta guerra contra el narcotráfico que ellos declararon desde la época de Richard Nixon y que ha, pues, sido saldada con un rotundo fracaso. Hay cada vez mayor número de consumidores de estupefacientes en Estados Unidos y pues para eso, de eso nada tiene que ver en términos generales la producción. Hay producción porque ellos son consumidores y están dispuestos a pagar lo que sea con tal de tener este tipo de drogas. Lo que tiene que hacer Estados Unidos es revisarse interiormente por qué está generando una sociedad que requiere tales cantidades de droga, qué es lo que está pasando ahí en Estados Unidos. Y además habría que recordar otra cosa que hemos ya dicho también en otra ocasión en este espacio. Vamos a suponer que la propia droga en efecto trasiega por México, atraviesa México sin necesidad de ayuda de personajes de Estados Unidos. Pero una vez que llega a Estados Unidos, a la frontera con México, quien se hace cargo de la distribución son precisamente bandas estadounidenses, cárteles estadounidenses, los cuales, habría que señalar, tienen el mejor sistema de distribución del mundo. Nada de que México, nada que de Colombia o cualquier otro país que nos digan. Si hay un sistema de distribución de drogas ilegales en el mundo, pues es el de Estados Unidos, que tiene la capacidad de llegar hasta el último rincón de esa Unión Americana, hasta la última calle, en la última ciudad. De esa manera es precisamente la capacidad de distribución de drogas allá. Y son tan poderosos los cárteles que ni siquiera conocemos sus nombres ni los nombres de quienes los encabezan. Pero el gran negocio del narcotráfico está allá. Bueno, pues dicho esto, habría que señalar que en efecto estamos ante la llegada de un régimen, el de Donald Trump, que se caracteriza, decíamos, por su racismo. Aún antes de asumir, ha anunciado ya la cantidad de migrantes que estará enviando supuestamente allende su frontera sur, incluso sin ningún tipo de averiguación o de juicio. Eso por un lado, hemos visto ese discurso de endilgarle a los extranjeros, a los migrantes, todos los problemas que padece Estados Unidos, y por otro lado vemos este discurso expansionista de hay que expandirse, en el caso dijo de Canadá, por seguridad de Estados Unidos. Hay que expandirse también hacia Groenlandia. Hay que ocupar el canal de Panamá y hay que renombrar el Golfo de México como Golfo de Estados Unidos. Pues decíamos, se trata de un discurso muy similar, digamos, por su carácter expansionista, al que incluso también formulaba Adolfo Hitler. Con él ya lleva Donald Trump pues dos coincidencias. La primera es su profundo racismo, el señalar que los migrantes son los culpables de todos los males, y segundo, pues este discurso de que por seguridad nacional tienen que empezar a expandirse. Eso es lo que está diciendo Donald Trump. La verdad es de que no sabemos qué tanto pueda realmente hacer, pero preocupa un discurso de ese tipo, porque da cuenta de que ha hecho una muy mala lectura de lo que está ocurriendo a nivel planetario. En efecto, sabe que Estados Unidos, su país, está perdiendo la hegemonía frente a China. Muy poco en realidad ya pueden hacer. Habría que recordar que hoy el tamaño de la economía de Estados Unidos es de 20.5 billones de dólares y el tamaño de la economía china hoy es de 18.4 billones de dólares. Pero mientras que la estadounidense tiene una tendencia a un crecimiento mucho más modesto, la China
pues el crecimiento es mucho más rápido. En ese sentido, es cuestión prácticamente de alrededor de 7 o 6 años para que rebase la economía china a la economía estadounidense por tamaño, algo que prácticamente se ve pues ineludible, decíamos, y que pues eso mantiene desesperado a Donald Trump y que no es lo único, digamos, en lo que está siendo rebasado Estados Unidos. Hay que recordar que desde el punto de vista tecnológico, todo lo que tiene que ver con semiconductores, con baterías de alta capacidad de almacenamiento, con electromovilidad, con energías limpias, entre comillas limpias, prácticamente va muy adelante ya China con respecto de Estados Unidos. Incluso tendríamos que señalar hasta China, bueno, pues ha tenido ya la posibilidad de hacerse de grandes yacimientos de minerales que otrora se pensaría estarían en manos de Estados Unidos. Varios de esos yacimientos de minerales tan importantes como el propio litio, cobre y tierras raras, pues están incluso en América Latina. Es decir, Estados Unidos se ve totalmente rebasado, desesperado, y no es que no lo vieran los demócratas, la administración de Joseph Biden, la administración de Kamala, hipotética de Kamala Harris, pues también sabían y su respuesta hubiera variado realmente muy poco. Habría que señalar que hoy Estados Unidos, precisamente a causa de esta decadencia que observa y por tratar de contener a China, pues ha generado conflictos bélicos, pues allá en Ucrania, con Rusia, también cobijando este genocidio de Israel en Palestina y otra serie de guerras que está dispuesto a impulsar. En efecto, sea la administración demócrata, sea la administración republicana, lo que ahora en realidad sí sorprende, pues es lo burdo con lo que lo asume el propio presidente o próximo presidente Donald Trump de Estados Unidos. Y en ese sentido vemos que lo que prácticamente está proyectando es una carrera hacia adelante. Decíamos, es generar una especie de proteccionismo en favor de Estados Unidos, pero decíamos, pues en términos generales la historia no se repite exactamente. Y él considera que ahora una política altamente proteccionista pudiera hacerle generar mejores niveles de crecimiento frente a China, pero lo único que está haciendo es acelerar la próxima caída de Estados Unidos, que no sería una caída, por lo menos en este momento, estrepitosa, que de momento se vaya a convertirse en uno de los países más pobres del mundo, ni mucho menos, pero sí decíamos que va a ser rebasado precisamente por China. Y en ese sentido, pues Donald Trump ha considerado que el proteccionismo es la principal herramienta para defenderse de China, pero entendiendo el proteccionismo incluso como una especie de cerrar fronteras incluso a los propios socios. Por eso probablemente habla de anexarse Canadá y poner un muro frente a México. En ese sentido, decíamos, lo único que pudiera estar generando Donald Trump, pues son más guerras. Habrá que ver qué es lo que considera como instrumento a Taiwán, ahí precisamente a las propias puertas de China, y que en términos generales estamos viendo que Donald Trump considera que todavía puede ser un imperialismo, puede hacer un imperialismo a la vieja usanza, a la usanza incluso del siglo XIX, en el que considera que puede llegar a determinados países a saquear sus recursos naturales, pero al mismo tiempo no, sin generar ningún tipo de responsabilidad frente a esos países. Estaremos por ver cuál será esta política que desarrolle Donald Trump, pero que decíamos, pues hoy tiene características fascistas, incluso de carácter nazi, al culpar a la migración de todos los males, al tener esta característica de profundo racismo y al, por lo menos ahora, en el discurso, porque todavía no asume la presidencia, generar una política expansionista.
al tiempo estaremos atentos a lo que venga en ese sentido. Pues muchas gracias por haberme acompañado aquí en Zona Cero desde el canal de nuestro amigo y colega Jesús Escobar. Le invito a que se suscriba al canal, a que sigamos haciendo crecer esta comunidad y también le invito a que nos deje su me gusta, su pulgar arriba y a que comparta el enlace de esta transmisión entre quienes ustedes consideren que pudiera interesarles algo de lo que aquí hemos estado comentando, analizando. Asimismo, le invitamos a que nos siga. Estoy también en Luces del Siglo, en la revista Fortuna y en Diario Red. Además, me puede encontrar como Sósimo Camacho, precisamente mi nombre, así, ahí en Facebook y en X. Recuerden que tenemos una cita todos los domingos en punto de las 5 de la tarde, hora del centro de México. Nos vemos en una siguiente entrega.